Hay algo que la mayoría de los católicos están haciendo cada domingo que podría estar trayendo juicio sobre sus propias vidas en lugar de bendición. Van a misa, se forman en la fila, extienden sus manos, reciben la hostia, la consumen y regresan a sus asientos pensando que han cumplido con su deber religioso. Pero lo que no saben es que si tienen ciertos pecados sin confesar en sus corazones, ese acto de recibir la comunión no solo es inútil espiritualmente, sino que es peligroso. El arzobispo Fulton Sheen advirtió durante décadas que recibir la Eucaristía en estado de pecado mortal es uno de los actos más peligrosos que un católico puede cometer. No es un sacramento que trae gracia. Es un juicio que trae condenación. ¿Sabías que la Biblia específicamente advierte sobre recibir la comunión indignamente? Que hay consecuencias espirituales devastadoras para quienes participan del cuerpo y la sangre de Cristo mientras albergan pecado no confesado. 1 Corintios 11:29 dice: Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Eso no es lenguaje suave. Es una advertencia seria de que algo diseñado para ser fuente de vida espiritual puede convertirse en instrumento de juicio cuando se recibe incorrectamente. Y millones de católicos están caminando hacia ese juicio cada domingo sin siquiera saberlo. Hoy vas a descubrir los 7 pecados específicos que el padre Fulton Sheen identificó como absolutamente críticos de confesar antes de recibir la comunión. Vas a entender por qué estos pecados en particular son tan destructivos espiritualmente. Vas a aprender exactamente qué dice la Biblia sobre la comunión y el examen de conciencia que debe precederla. Y vas a recibir guía clara sobre cómo prepararte apropiadamente para este sacramento, de manera que recibas bendición en lugar de juicio, porque lo que está en juego no es solo tu conformidad con reglas religiosas. Lo que está en juego es tu salud espiritual, tu relación con Dios y potencialmente tu destino eterno. Si quieres prepararte correctamente para recibir a Cristo, escribe en los comentarios ahora mismo: Señor, límpiame de pecado oculto. Tus palabras no son casuales, son una oración de humildad, reconociendo que podría haber pecado en tu vida que no has identificado o que has minimizado. Son una invitación para que el Espíritu Santo te revele lo que necesitas confesar. Son un primer paso hacia la preparación espiritual seria que este sacramento requiere. Así que detente, escribe esas palabras, porque lo que viene a continuación podría cambiar completamente cómo te acercas a la comunión. Antes de entrar en los 7 pecados específicos, necesitamos establecer el fundamento bíblico para por qué la preparación para la comunión es tan crítica. La institución de la comunión sucedió en la última cena. Jesús tomó pan, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Luego tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esto no era solo un símbolo vacío, era el establecimiento de un pacto sagrado sellado con la sangre de Cristo. Y como cualquier pacto en la Biblia, tiene términos, tiene requisitos, tiene condiciones para participación apropiada. No es algo que tomas a la ligera. No es algo que haces casualmente mientras tienes pecado no resuelto en tu corazón. 1 Corintios 11:27 al 28 es extremadamente claro. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Observa ese mandato. Pruébese cada uno a sí mismo. Eso significa examen de conciencia. Eso significa introspección espiritual seria antes de participar. No es opcional. No es solo para personas especialmente espirituales. Es un mandato para todo el que se acerca a la comunión.
Y cuando ignoras ese mandato, cuando recibes la comunión sin examinar tu corazón, sin confesar pecado, estás violando las instrucciones explícitas que Pablo dio bajo inspiración del Espíritu Santo. Y las consecuencias no son triviales. 1 Corintios 11:30 explica: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pablo está diciendo literalmente que algunos en la iglesia de Corinto estaban experimentando enfermedad física y algunos incluso habían muerto como resultado de recibir la comunión indignamente. Eso debería hacer que cada creyente se detenga y tome este asunto con extrema seriedad. Este no es juego religioso, es participación en algo sagrado que tiene consecuencias reales cuando se hace incorrectamente. El arzobispo Fulton Sheen entendió esto profundamente. Durante su ministerio de décadas, enseñando a millones a través de radio y televisión, constantemente enfatizaba la necesidad de preparación apropiada para la Eucaristía. No estaba siendo legalista. Estaba siendo pastoral, protegiendo a las personas del juicio que podrían traer sobre sí mismas a través de participación irreverente. Y identificó 7 categorías de pecado que son particularmente críticas de confesar antes de recibir la comunión. Ahora bien, antes de enumerar estos pecados, necesito aclarar algo importante. Estoy presentando las enseñanzas del padre Fulton Sheen desde su perspectiva católica porque ese es el contexto del título de este video. Pero también voy a examinar estas enseñanzas a la luz de la Escritura, porque la Biblia es nuestra autoridad final. Y mientras hay verdad en reconocer que necesitamos estar en estado correcto espiritualmente para participar de la comunión, también necesitamos entender que algunos aspectos de la doctrina católica sobre este tema van más allá de lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, la doctrina católica de pecado mortal versus pecado venial no es una distinción que la Biblia hace explícitamente. La Biblia habla de pecado que lleva a muerte en 1 Juan 5:16, pero no desarrolla un sistema completo de categorización de pecados como lo hace la teología católica. Además, la doctrina católica de que debes confesar pecados a un sacerdote para recibir absolución antes de comulgar va más allá de lo que el Nuevo Testamento enseña. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión aquí es a Dios, no necesariamente a través de un intermediario humano. Dicho eso, el principio subyacente de que debemos examinar nuestros corazones y arrepentirnos de pecado antes de participar de la comunión es absolutamente bíblico y vital. Entonces, vamos a examinar los 7 pecados que Sheen identificó, entendiendo el principio espiritual detrás de cada uno mientras mantenemos la Escritura como nuestra guía autorizada. Si estás viendo este video en este momento preciso, no es coincidencia. Estás aquí porque necesitas entender cómo acercarte a la comunión de manera que honre a Dios en lugar de traer juicio sobre ti. En los próximos minutos vas a recibir convicción del Espíritu Santo sobre áreas de tu vida que necesitan ser confesadas y abandonadas. Vas a entender la seriedad de participar de la mesa del Señor y vas a ser equipado para prepararte espiritualmente de manera que recibas bendición genuina. Asegúrate de suscribirte al canal Viaje Divino porque vamos a continuar trayendo enseñanza bíblica profunda que te desafía y transforma. Dale like a este video para que alcance a más personas que necesitan entender la seriedad de la comunión. Comparte esto con católicos que amas que pueden estar participando sin preparación apropiada. Activa las notificaciones para contenido que fortalece tu vida espiritual. Y ahora déjame preguntarte, ¿has estado recibiendo la comunión casualmente, sin verdadero examen de conciencia, sin arrepentimiento genuino, sin preparación espiritual seria?
El primer pecado que Fulton Sheen identificó como crítico de confesar antes de la comunión es la falta de fe en la presencia real de Cristo. Ahora, la doctrina católica de transubstanciación enseña que el pan y el vino literalmente se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque mantengan las apariencias de pan y vino. Los protestantes generalmente no aceptan esta doctrina específica, viendo la comunión como memorial simbólico o presencia espiritual en lugar de transformación física de los elementos. Pero aquí está el principio que todos los cristianos pueden aceptar. Cuando participas de la comunión, debe ser con fe genuina en Cristo y lo que Él logró en la cruz. No puede ser ritual mecánico vacío. No puede ser solo tradición cultural donde vas porque tu familia va. Tiene que ser participación consciente, con fe viva en Jesús como tu Salvador. Si estás recibiendo la comunión sin fe verdadera en Cristo, sin relación real con Él, estás profanando algo sagrado. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si te acercas a la mesa del Señor sin fe, no solo estás fallando en recibir bendición, estás activamente desagradando a Dios. Tu falta de fe convierte el sacramento en moquería. Entonces, el primer examen de conciencia es este. ¿Realmente creo en Jesucristo? ¿Realmente confío en su sacrificio en la cruz para mi salvación? ¿O simplemente estoy pasando por los movimientos religiosos? El segundo pecado que Sheen enfatizó es la falta de amor hacia los hermanos. 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No puedes venir a la mesa del Señor mientras albergas odio, resentimiento o falta de perdón hacia otros creyentes. La comunión es sobre unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando participas mientras estás en conflicto no resuelto con tu hermano, estás contradiciendo el significado mismo del sacramento. Jesús fue extremadamente claro sobre esto en Mateo 5:23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si Jesús requiere reconciliación antes de presentar una ofrenda, cuanto más antes de participar de su cuerpo y sangre en la comunión. Entonces, antes de recibir la comunión, necesitas preguntarte, ¿hay alguien contra quien estoy guardando resentimiento? ¿Hay relaciones rotas que no he intentado sanar? ¿Estoy viviendo en amargura, chisme o división? Si es así, necesitas arrepentirte. Necesitas buscar reconciliación donde sea posible. Necesitas perdonar a quienes te han herido, así como Cristo te perdonó. Porque venir a la mesa del Señor con falta de perdón es traer juicio sobre ti mismo. El tercer pecado es inmoralidad sexual en cualquier forma. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Pablo no dice, minimízala o siéntete un poco mal por ella. Dice, huye. Porque el pecado sexual es único en que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Profana el templo del Espíritu Santo. Y cuando traes un cuerpo profanado por inmoralidad sexual a la mesa del Señor, estás mezclando lo santo con lo profano. Fulton Sheen vivió en una era donde la revolución sexual estaba comenzando, pero incluso él no vio la completa degradación que caracteriza nuestra cultura hoy. Pornografía accesible instantáneamente en cada teléfono. Fornicación normalizada. Adulterio casual, identidades sexuales confundidas, relaciones homosexuales celebradas. Todo esto representa inmoralidad sexual que la Biblia claramente condena. Y si estás practicando cualquiera de estas cosas mientras recibes la comunión regularmente, estás en peligro espiritual extremo. 1 Tesalonicenses 4:3 dice,
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No hay ambigüedad. La voluntad de Dios es que vivas en pureza sexual. Y si estás comprometido sexualmente, si estás viendo pornografía, si estás en relación sexual fuera del matrimonio, necesitas arrepentirte completamente antes de acercarte a la comunión. No basta con sentir un poco de remordimiento. Necesitas verdadero arrepentimiento que produce cambio de comportamiento. El cuarto pecado es avaricia y amor al dinero. 1 Timoteo 6:10 advierte: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nota que no dice que el dinero mismo es malo, sino el amor a él. Cuando el dinero se convierte en tu Dios, cuando estás dispuesto a comprometer integridad para obtenerlo, cuando eres tacaño con los necesitados mientras acumulas riqueza para ti, cuando tu seguridad está en tu cuenta bancaria en lugar de en Dios, estás en idolatría financiera. Y la idolatría, en cualquier forma, te descalifica de participar dignamente en la comunión. Porque la comunión celebra el sacrificio de Cristo, quien siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, según 2 Corintios 8:9. Cuando vienes a la mesa recordando su generosidad sacrificial, mientras vives en avaricia egoísta, hay una contradicción devastadora. No puedes honrar a Cristo que dio todo mientras tú te aferras ferozmente a lo tuyo. Entonces necesitas examinar: ¿estoy dando generosamente a la obra de Dios? ¿Estoy ayudando a los pobres y necesitados? ¿O estoy acumulando todo para mi propia comodidad? ¿Confío en Dios para mi provisión o en mi propia riqueza? ¿He obtenido mi dinero honestamente o a través de engaño, explotación o corrupción? Estas son preguntas que debes responder honestamente antes de recibir la comunión. El quinto pecado es orgullo y falta de humildad. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si Dios resiste a los orgullosos, ¿qué crees que sucede cuando una persona orgullosa se acerca a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? No hay bendición, solo resistencia. El orgullo es el pecado que transformó a Lucifer en Satanás, es el pecado que está en la raíz de todos los demás pecados, y es incompatible con participación genuina en la comunión. Porque, ¿qué es la comunión sino un recordatorio de que necesitamos a Cristo desesperadamente, que sin su sacrificio estaríamos perdidos, que nuestra justicia es trapos de inmundicia, que todo lo bueno en nosotros viene de su gracia? La persona orgullosa que piensa que merece la bendición de Dios, que se ve a sí misma como espiritualmente superior, que juzga a otros mientras ignora su propio pecado, esa persona está en contradicción directa con el mensaje de la cruz. 1 Corintios 1:29 explica por qué Dios escogió a los débiles y despreciados, para que nadie se jacte en su presencia. Si vienes a la comunión jactándote de tu espiritualidad, de tu servicio, de tu conocimiento religioso, estás perdiendo completamente el punto. La comunión es para pecadores que reconocen su necesidad desesperada de un Salvador. Necesitas venir quebrantado, humilde, reconociendo tu indignidad absoluta para recibir tal gracia. El sexto pecado es pereza espiritual o tibieza. Apocalipsis 3:16 contiene las palabras escalofriantes de Jesús a la iglesia de la Odisea: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El cristianismo tibio es nauseabundo para Cristo. La pereza espiritual donde no oras, no lees la Biblia, no creces, no sirves, solo existes religiosamente, es repugnante. Y, sin embargo, millones participan de la comunión en ese estado. Van a misa por obligación o tradición, reciben la hostia mecánicamente, pero no tienen vida espiritual real. No pasan tiempo con Dios durante la semana, no buscan crecer en santidad, no están sirviendo activamente en el reino, son cristianos tibios, nominales, muertos espiritualmente aunque religiosamente activos.
Esa tibieza necesita ser confesada como pecado. Necesitas arrepentirte de tu complacencia espiritual. Necesitas pedir a Dios que reavive el fuego en tu corazón. Necesitas comprometerte a buscar a Dios seriamente, no solo ir a la iglesia casualmente, porque si estás espiritualmente muerto, recibir la comunión no te hará bien. Puede incluso endurecerte más, dándote falsa sensación de seguridad espiritual cuando realmente estás en peligro. El séptimo y último pecado que Fulton Sheen enfatizó es falta de gratitud. Primera Tesalonicenses 5:18 manda: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La ingratitud es pecado. Cuando fallas en reconocer y agradecer lo que Dios ha hecho por ti, estás en pecado. Y ese pecado es especialmente ofensivo cuando vienes a la comunión, que es esencialmente Eucaristía, que significa acción de gracias. Piensa en esto. Estás viniendo a recibir un sacramento que celebra el mayor regalo que jamás se dio, el sacrificio de Cristo en la cruz por tus pecados. Y si vienes a eso con corazón ingrato, quejándote de tu vida, amargado sobre tus circunstancias, enfocado en lo que no tienes en lugar de en lo que Dios te ha dado, estás profanando el significado mismo del sacramento. Entonces, antes de recibir la comunión, necesitas cultivar gratitud. Necesitas enumerar bendiciones específicas que Dios te ha dado. Necesitas reconocer su bondad incluso en medio de pruebas. Necesitas venir con corazón lleno de acción de gracias por la salvación, por la gracia, por su presencia, por su provisión. Sin esa gratitud, tu participación en la comunión está espiritualmente vacía. Ahora que hemos cubierto los 7 pecados, necesitamos hablar sobre cómo prepararte apropiadamente. 1 Corintios 11:28 dice: Pruébese cada uno a sí mismo. Eso significa examen de conciencia deliberado antes de la comunión. No puedes simplemente aparecer y participar casualmente. Necesitas tiempo de reflexión seria. Aquí está una práctica recomendada. Antes de comulgar, ya sea la noche anterior o temprano esa mañana, toma tiempo a solas con Dios. Pídele al Espíritu Santo que traiga a tu mente cualquier pecado que hayas cometido. No confíes en tu propia memoria o conciencia solamente, porque Jeremías 17:9 advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Tu corazón te mentirá sobre tu propio pecado. Necesitas que el Espíritu Santo te lo revele. Salmo 139, 23 y 24 ofrece la oración perfecta. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es una oración peligrosa porque si la oras sinceramente, Dios responderá. Te mostrará pecado que has estado ignorando, minimizando o justificando. Y cuando lo hace, tienes que responder con arrepentimiento genuino. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir culpa, no es solo decir «lo siento», es un cambio de mente que produce cambio de comportamiento. Es dar la vuelta completa del pecado y caminar en dirección opuesta. Hechos 3:19 manda: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentimiento sin conversión es falso. Entonces, cuando el Espíritu Santo te revela pecado, confiésalo específicamente a Dios. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Puedes confesar directamente a Dios. No necesitas intermediario humano, aunque hablar con líder espiritual maduro puede ser útil para rendición de cuentas y guía. Después de confesar, recibe el perdón de Dios por fe. No sigas cargando culpa que Él ya ha quitado. Romanos 8:1 declara: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si has confesado genuinamente, estás perdonado.
No permitas que el enemigo te mantenga en culpa falsa que sabotea tu comunión con Dios. Luego, antes de participar de la comunión, pasa tiempo en adoración y acción de gracias. Medita en lo que Cristo hizo en la cruz. Contempla el precio que pagó por tu salvación. Deja que el peso de su sacrificio te abrume con gratitud. Cuando vienes a la mesa con ese tipo de preparación, tu participación en la comunión se vuelve profundamente significativa en lugar de ritual vacío. También necesitas verificar tu relación con otros. Mateo 6, 14 y 15 dicen, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Antes de comulgar, asegúrate de que has perdonado a todos los que te han ofendido. Si hay relaciones rotas que necesitan sanidad, toma pasos hacia reconciliación. Ahora bien, hay una distinción importante que necesito hacer aquí. Todo lo que he compartido sobre examinar tu conciencia y confesar pecado antes de la comunión es bíblico y vital. Pero necesitamos ser claros sobre algo. Tu salvación no depende de que recibas la comunión perfectamente. Tu salvación depende de tu fe en Jesucristo solamente. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los sacramentos no te salvan. La fe en Cristo te salva. Los sacramentos son medios de gracia para creyentes, no condiciones de salvación. Entonces, si has estado confiando en recibir la comunión como parte de tu plan de salvación, necesitas entender que estás confiando en la cosa equivocada. La salvación viene por gracia, a través de fe en Cristo solamente. Una vez que eres salvo, entonces participas de la comunión como acto de obediencia y recuerdo. Pero no es algo que te salve o te mantenga salvo. Cristo te salva. Su obra terminada en la cruz es suficiente. Consumado es, fueron sus últimas palabras. No necesitas añadir nada a eso. Esto es crítico porque la doctrina católica tradicional enseña que los sacramentos confieren gracia y son necesarios para salvación. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando el ladrón en la cruz junto a Jesús creyó, Jesús le prometió, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», en Lucas 23, 43. Ese hombre no recibió comunión, no fue bautizado, no pasó por ningún sacramento. Simplemente creyó en Jesús y fue salvo inmediatamente. Entonces, si eres católico viendo esto, necesito preguntarte, ¿en qué estás confiando para tu salvación? ¿En tu participación fiel en los sacramentos, en tu asistencia a misa, en tus buenas obras? ¿O en Cristo solamente? Porque si estás confiando en cualquier cosa además de Cristo, necesitas arrepentirte y poner tu fe completamente en Él. Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es así de simple, fe en Cristo, nada más, nada menos. Una vez que esa base está clara, entonces podemos hablar apropiadamente sobre participar de la comunión. Porque la comunión no es para salvarte, es para recordarte lo que Cristo hizo, para proclamar su muerte hasta que venga, para fortalecer tu fe, para unirte con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Y cuando participas con preparación apropiada, con corazón limpio, con fe genuina, con gratitud profunda, la comunión se vuelve experiencia espiritual poderosa. No porque el pan y el vino físicos tengan poder mágico, sino porque estás encontrándote con Cristo espiritualmente a través de este acto de obediencia y recuerdo. Tu fe se fortalece, tu amor por Cristo se profundiza, tu resolución de vivir en santidad se renueva. Pero cuando participas sin preparación, con pecado no confesado, con corazón tibio, con falta de fe, pierdes toda esa bendición, y peor, te pones bajo juicio. 1 Corintios 11:30 lo deja claro.
Algunos estaban enfermos, debilitados e incluso muriendo como resultado de participar indignamente. Esas son consecuencias reales y aterradoras. Entonces, toma este mensaje seriamente. No juegues con cosas sagradas. No participes casualmente en la comunión sin examen de conciencia profundo. No recibas el cuerpo y la sangre de Cristo mientras albergas pecado que sabes que necesita ser confesado. Las consecuencias no valen la pena. En cambio, sigue el patrón que hemos delineado. Examínate, permite que el Espíritu Santo revele pecado, confiesa específicamente, arrepiéntete genuinamente, perdona a otros completamente, ven con gratitud profunda, y entonces participa con fe, sabiendo que estás honrando a Cristo apropiadamente. Si este mensaje ha abierto tus ojos a la seriedad de la comunión, escribe en los comentarios: participaré dignamente. Tu declaración es un compromiso de tomar este sacramento con la reverencia que merece. Es reconocimiento de que has estado participando casualmente y necesitas cambiar. Es un primer paso hacia preparación espiritual seria. Comparte este video con católicos que necesitan entender estos principios, con personas que han estado participando sin examen de conciencia, con creyentes que necesitan ser desafiados a tomar la comunión seriamente. Este mensaje podría literalmente salvar a alguien de traer juicio sobre sí mismos. Y si realmente quieres crecer en tu comprensión de vivir una vida cristiana seria y profunda, suscríbete al canal Viaje Divino. Dale like a este video, activa las notificaciones, porque vamos a continuar trayendo enseñanza que desafía, convence y transforma. Que Dios te bendiga, que te dé sabiduría para examinar tu corazón honestamente, que te dé coraje para confesar y abandonar pecado, que te dé fe para creer en Cristo completamente, y que cuando participes de la comunión lo hagas dignamente, para bendición y no para juicio. En el nombre de Jesús. Amén.